Ya, verán entonces, caballeros, ¿no es cierto? Si ustedes escriben acá en el buscador Canva o Canvas o Canva, ya, se pueden crear o registrar la cuenta con una cuenta gratuita, no tiene nada del otro mundo. Pero, por ejemplo, este Canva lo que me permite también es trabajar un poquito sobre desarrollar elementos como una infografía que ayer les habíamos pedido, ¿no? Entonces, también tienen la parte de cuenta premium, dice. Pero bueno, a ver, vamos a ver aquí. Les voy a mostrar primero esto, ¿ya? Entonces, verán, con el Canva ustedes pueden hacer infografías. ¿Qué es una infografía? Una infografía es un elemento que recopila una temática específica y la condensa, digamos, de acuerdo a su nivel de conocimiento, ¿ya? Entonces, la página inicial es esta, ¿no? Ustedes pueden registrarse con un correo, puede ser el institucional, e ingresan acá a la paginita. Si usted quiere diseñar algo en línea, usted, por ejemplo, puede hacer, miren, todas estas opciones, ¿no? Una presentación, un post para Facebook, pósters, Instagram, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, pueden hacer también el tema de infografías. Ya, entonces, cuando le dan aquí en infografía, ustedes ingresan acá a la parte de plantillas. ¿Sí ven? Entonces, por ejemplo, miren, voy a seleccionar una al azar. Cuando usted da clic en una, se abre la plantilla, ¿no? Se abre la plantilla y usted acá puede hacer una infografía, ¿ya? Entonces, una infografía es básicamente un compendio muy específico de contenidos, donde usted da a conocer los realce, con realce, digamos, o sea, lo específico, ¿no es cierto? Y pues se puede manejar en línea, ¿no? Eso es lo interesante también. Finalmente usted puede descargarse como foto, como PDF, yo qué sé. Entonces por acá usted entra a la zona ya de edición, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede aquí hacer un zoom y luego le puede, con el simple hecho de aquí poner doble clic, entonces puede poner aquí usted y cambiar lo que usted quiera, digamos, ¿no es cierto? De acuerdo a la temática que tengamos. Por ejemplo, transmisiones CBT. ¿Sí ven? Y queda bonito, ¿no? Entonces, más abajo, empiezan ustedes a darle el tratamiento que ustedes quieran. Acá en la parte, en la viñeta de acá, ustedes tienen un sinnúmero de plantillas que pudieran utilizarlas, ¿no es cierto? Y dejar de la manera más adecuada, por ejemplo, si es que es un gráfico. Ahí me pregunta si quiero reemplazar, le digo que sí, ¿no es cierto? Entonces ustedes pueden empezar a utilizar, por ejemplo, este tipo de plantillas para organizar de forma adecuada un compendio específico, ¿no es cierto? Pueden poner, por ejemplo, un grafiquito, texto, ¿no es cierto? De hecho, yo pensaba que, por ejemplo, esto puede ser bastante bien aplicado para algunos trabajos adicionales que vamos a tener en este bloque y bien pudieran ustedes aquí empezar a registrar como una especie de ensayo pequeño, digámoslo así, a través de infografías. ¿Sí ven? Entonces, cuando usted ya lo tenga, lo da aquí en descargar, ¿ya? Y luego usted puede descargarse este PDF para impresión. Parece que en esta alta calidad de PDF le va a pedir cuenta premium, ¿no? Pero si usted descarga un PDF estándar, ¿no es cierto? Simplemente da clic y luego, por ejemplo, um, ya pues, se descarga, ¿no es cierto? Y se hace un PDF y luego tiene usted lista su infografía. Entonces, más o menos una ayuda, ¿no? Bastante interesante. Por acá, con las opciones de edición, ustedes pueden subir sus propias fotos o también tienen opciones acá con imágenes prediseñadas, en el caso que ustedes quieran, tienen elementos, ¿no es cierto?
como si fuera un editor bastante, digamos, simple, pero rápido al mismo tiempo. No necesitan complicarse la vida. Hay elementos que son gratuitos, hay elementos que son de pago, pero ustedes pueden. Pueden agregar texto, que es básico, ¿no es cierto? Lo que pedimos, pueden agregar algo de video. Ya. Pueden cambiar el fondo, ya. Colores, etcétera. Aquí en carpetas, bueno, nada más. Entonces, luego ustedes pueden hacer todo este tipo de plantillas y presentar. Miren, esta es una infografía, ¿no es cierto? Bien hecha, ¿no es cierto? Algo que llame la atención, más allá de lo que llame la atención también, algo que sea presentable y algo que condense la información, que sea específico de la temática que tratemos, ¿no es cierto? Que vayamos al grano, digamos así. Usted puede ponerle fotos, aquí puede hacerle flechas, viñetas, agregar texto, lo que usted quiera, y nos quedamos al final con una infografía de este tipo. Entonces luego la podríamos subir ya como una asignación al Moodle y ir registrando un contenido de nota, ¿no es cierto? Eso sería en cuanto a este Canva que estaban preguntando algunos. ¿Y ahora cómo hacemos y qué será? Entonces, les dejo como la opción para que ustedes lo tengan, ¿no? En el grupo está el link, lo pueden utilizar, es bastante interesante, ¿no? Realmente pueden hacer algunas otras cosas también con el Canva, fotos, portadas para Facebook, etc. Ya, si continuamos hoy con una clasecita adicional, ya habíamos explicado algo de las transmisiones CBT, ¿no es cierto? Y recopilando un poco de información, hoy día vamos a tratar digamos, recabar esa experiencia que las personas van tomando y también, digamos, entenderlas desde otro punto de vista a personajes en el mundo, ¿no es cierto? Por acá tenemos el amigo, yo ya vi el video, más o menos hasta por aquí, está chévere. Nos explica cómo es que se da el movimiento en las transmisiones CBT. Luego de eso veremos un video acá en donde estas transmisiones CBT también están utilizadas en motocicletas, ¿ya? Aquí en motocicletas. Vamos a explicaros el funcionamiento. Entonces, luego de eso vamos a ver cómo ya en la realidad estaría físicamente, digamos, trabajando el sistema CBT. Transmisión continua. Entonces, eso vamos a hacer hoy. Y creería que podríamos avanzar desde acá primero. Este tipo de cambio, la función principal. Ya. Entonces, verán, vamos a oírle acá al amigo y luego seguimos, ¿ya? Vamos aquí. Una transmisión CBT. Una transmisión CBT consta de dos juegos de poleas, pero son poleas como esta. Si se fijan, son dos poleas aquí, o mitades de cada polea, suponiendo que este sea el eje. ¿Confirman el audio, por favor? ¿Todo bien? Sí, que sí se escucha. Y una banda que corre, aquí lo estamos viendo del lado, ¿sí? Estas dos mitades, cuando se acercan, hacen que la banda se vaya a la parte externa. Cuando se alejan, hacen que la banda quede en la parte del centro. ¿Esto qué causa o para qué sirve? Pues cuando las dos poleas están, digamos, separadas, la banda corre lo más cerca posible al centro, y cuando están muy juntas, la banda corre lo más lejos posible al centro. Son las tres partes principales y las funciones que tienen básicamente. Está corriendo el video de acá. ¿Eso qué hace? Que tengamos estas dos poleas, dos juegos de poleas, y una pueda girar, digamos que más rápido, ¿sí? Y la otra, pues, no tan rápido. Cuando sucede al revés, que en esta polea se acercan las dos mitades y en esta se alejan, va a suceder el efecto contrario.
esta polea va a girar más rápido y esta va a girar más lento. Imaginen que una de esas poleas está conectada al motor y la otra a las ruedas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando aceleras muy fuerte, el motor va a dar muchas vueltas, pero si aquí disminuyes el diámetro de la banda, o sea, las acercas, vas a hacer este efecto, ¿sí? Y las dos van a girar rápido, ¿sí? Entonces, cuando ya aceleraste, obviamente ya no necesitas tanto torque, tantas revoluciones del motor y hace el efecto de los cambios. La primera, obviamente, el motor da más vueltas que las ruedas y así sucesivamente va aumentando hasta que el motor da las mismas vueltas que las ruedas o inclusive las ruedas dan más vueltas que el motor, ¿sí? Así es como funciona una CVT. ¿Cuál es el gran problema? Esto. Cuando estas dos mitades de cada polea se abren o se cierran, la banda sube o baja y ahí pues va friccionando en diferentes puntos. Conforme se va acercando, pues friccionará más afuera. Conforme se va acercando, va friccionando en estos puntos, más dentro. El problema de Nissan con esa calibración y con ese funcionamiento de estas CVTs es que cuando ustedes van en carretera a una velocidad constante alta, de altas revoluciones, aproximadamente 140, 160 es variable, o 130 inclusive, pero por mucho tiempo esta banda no se mueve y se queda en una sola posición. Por ejemplo, vamos a suponer que se queda ahí la banda, y ahí está friccionando constantemente este punto de las poleas. Constantemente ahí. ¿Qué pasa? Esto se llega a calentar y el calor es el enemigo de todo sistema mecánico. Aquí se genera calor y la banda se empieza a patinar. ¿Por qué? Porque el recubrimiento, el hule, etcétera, pierde sus propiedades ahí de tracción, entonces empieza a patinar. La caja se sobrecalienta, se protege, baja la potencia del motor y es cuando suceden estas fallas con las transmisiones CVT de Nissan. Bueno, y también tenemos este otro tipo de transmisiones CVT, es de tipo toroidal, no de banda. Utilizan también un sistema de poleas, pero muy diferente a las que acabamos de ver. Aquí hay dos piezas, digamos que cónicas, una conectada al motor y otra conectada a las ruedas. La pieza que está conectada al motor está girando en ciertas revoluciones por minuto, vamos a dejarlo así, y están conectadas entre sí por dos rodamientos o toroides, rodamientos toroidales, ¿sí? Que cuando están, digamos que paralelos, hacen que la misma cantidad de giros que da el motor da la flecha que va hacia las ruedas. Ahora, ¿qué pasa cuando variamos la posición de los toroides? Como aquí. Aquí, si se fijan, en la parte de los toroides, ya estos están inclinados, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que cuando aquí están rodando en la misma dirección, digamos, la misma cantidad de giros que da este eje, lo va a dar este. Pero aquí, al variar la geometría, al hacer que en la flecha del lado del motor estén tocando en la parte externa, va a girar mucho más rápido el toroide y va a hacer que a la hora que estos estén tocando la parte más interna, no tan externa, la parte más interna de la flecha del lado de las ruedas, esta gire más lento. ¿En qué se traduce esto? En que se va a transmitir más torque hacia las ruedas. Si las variáramos al revés, es todo lo contrario. Va a girar más rápido la flecha del motor, los toroides van a girar más rápido y van a hacer girar un poco más lento esta.
Digamos que aquí, en este escenario, la misma cantidad de giros que da el motor lo darían las ruedas, hablando en general. Y en este escenario, la cantidad de giros que dé la flecha del motor o el motor en sí va a ser mucho menor a la cantidad de giros que dé la flecha que está conectada a las ruedas, por variar la geometría. Y aquí también se da el fenómeno de la fricción. ¿Por qué? Porque en los puntos de contacto de los rodamientos toroidales con los ejes, ya sea de las ruedas o de la transmisión, perdón, o del motor, ahí hay fricción, pero es mucho menor que en el caso de la transmisión de poleas y banda. ¿Por qué? Porque es toda la circunferencia de la banda la que está sufriendo fricción y toda la circunferencia de la polea. Aquí son solo áreas muy particulares. Por eso a mí se me hace un poco más eficiente este diseño que el de banda y poleas. Pero bueno, este es el otro tipo de transmisión que no usa Nissan, lo usa Honda y algunas otras marcas. ¿Va? Pues miren, aquí vemos una potencia grande en un sistema de engranaje, queda aquí totalmente capturado, queda bloqueado entre los engranes. En un sistema de poleas o de rodamientos en una caja CVT, aquí puede haber fricción y aquí puede haber fricción. Entonces la potencia no necesariamente queda capturada en el sistema de transmisión, sino que hay pérdida por fricción. En esta no, en esta solamente el estrés de los materiales, de los metales, es lo que va a dictaminar que también se transmite la potencia del motor hacia las ruedas. Ya, perdón amigos, vamos a seguir aquí. Recibí una llamadita nomás de la vice, ya, sigamos. Aquí no, aquí es la banda o el recubrimiento de hule de la banda, al igual que en los rodamientos de las cajas CVT toroidales o de las cajas CVT de banda. Entonces, esa fricción, como toda fricción en cualquier mecanismo mecánico, sea de un motor de una bicicleta o de una lavadora, la fricción es el peor enemigo de cualquier elemento mecánico. La fricción genera calor, el calor genera desgaste. Y cuando la fricción es constante, los materiales se desgastan y obviamente fallan. En el caso de las transmisiones de engranes, pues no hay ese problema. Hay otro tipo de problemas, no es que sean libres de fallas. Pero bueno, amigos y amigas, así funcionan las transmisiones CVT. El tema es la fricción, y la fricción es lo que hace que fallen y nos dejen tirados. ¿Qué pasa con Hatco y Nissan, que usan este tipo de transmisión? No han sabido calibrar como debería de ser. ¿Para qué? Para que la fricción no sea constante. Han hecho mejoras, sí es cierto. Hay variaciones mínimas. ¿Para qué? Para que cuando tú vas a velocidad constante, sobre todo cuando activas el control de crucero, ya no esté donde mismo la banda, sino haga ciertos cambios imperceptibles para ti que vas manejando y minimice la fricción. Pero a fin de cuentas la fricción es
en la misma banda, en toda la banda y en una zona limitada de las poleas. En el caso de las transmisiones toroidales, como las que usa Honda o algunas otras marcas, esto está resuelto de manera diferente porque estos son rodamientos, estos son valeros que simplemente se mueven así y así para variar la relación de una polea hacia la otra. Entonces es diferente. Yo no tengo la solución para Nissan. Si la tuviera, créanme que me haría millonario, pero definitivamente las transmisiones CVT de Hatco que todos los autos Nissan tienen no es lo más recomendable por el momento. Las transmisiones CVT van a ser el futuro en autos con motores pequeños. ¿Por qué? Porque al ser continuamente variable las relaciones, permite un mejor aprovechamiento de la banda de entrega de potencia, de entrega de torque de los motores. ¿Y eso qué significa? Mejor eficiencia de combustible. Pero si ya nos ponemos a hacer este mismo ejercicio con motores de alta potencia o altas velocidades, altas revoluciones, el tema de la fricción es súper importante en las transmisiones CVT, que no sucede con las transmisiones de engranes o de automáticas tradicionales. Pero bueno, amigas y amigos, esto es una transmisión CVT, esto es lo que implica tenerla y pues bueno, la información aquí está, la decisión es de ustedes. Ya. Listo, en todo caso, los retos están a la luz del día, ¿no? Creería que el hecho de poder tener una transmisión de este tipo es bastante eficiente, de hecho. Sin embargo, los problemas asociados a la falla mecánica evidente de banda o de polea son el reto, digamos, de estas transmisiones, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver ahora es ya la parte funcional, digamos, ¿no? En realidad esta transmisión se puede utilizar no solamente en vehículos, también es utilizado en motocicletas. Tal es el caso, miren, aquí tenemos una transmisión, ¿no? De una motocicleta. Entonces, lo que vamos a ver acá es más o menos cómo empieza a funcionar o cómo empieza a variar, y vamos a también a recopilar un poco la experiencia que tiene acá los amigos de AT Diagnosis. Yo creería que vamos acá a la zona donde empieza a hacerle girar. Creería que más o menos creo que estaba por aquí. Vamos a ver. De tener un plato grande y un piñón pequeño, tendremos una transmisión de par pequeña, ¿vale? Tendremos un par de giro pequeño, pero una velocidad elevada. En el caso de tener un plato pequeño y un piñón elevado, tendremos una transmisión de par elevada hacia la rueda, pero una velocidad de giro menor, ¿vale? En lo que es la tapa, que la tenemos aquí, ¿vale? Esta tapa del conjunto de transmisión, esta tapa consta de varios agujeros por la cual se airea el conjunto de transmisión, ¿vale? Este variador consta también en lo que es la tapa. Justo delante de él hay esta tapadera de plástico que tiene internamente unos filtros que filtran el aire que entra hacia el conjunto y saca o refrigera todo lo que es el conjunto hacia la parte de fuera por los orificios que tiene la tapa de la transmisión, ¿vale? A continuación vamos a arrancar la motocicleta para que veáis cómo esos diámetros se modifican según vamos acelerando la motocicleta. En el caso de que esté arrancada, veremos cómo el diámetro es pequeño en el variador y grande en el embrague, pero en el momento en el que aceleremos, ese diámetro del variador aumentará y el diámetro del embrague disminuirá y transmitiremos una velocidad de giro elevada a la rueda. Vamos a arrancar para ello, para verlo, y vamos a ver cómo se comporta. Fijaos como en ralentí se cumple de que el diámetro es pequeño en el variador y elevado o grande, un diámetro grande en el conjunto del embrague.
En cuanto aceleremos, esto se va a modificar. Vuelve a disminuir conforme hemos dejado de acelerar, pero ha aumentado conforme hemos ido acelerando. Vamos a dar un acelerón más. Ha ocurrido exactamente lo mismo, hemos acelerado y ese diámetro en el variador ha aumentado y en el embrague ha disminuido. La velocidad de giro en la rueda, en ese caso, era elevada. Esta vibración que veis en la correa se cumple siempre que estamos en ralentí, ya que al no haber ningún tensor, la correa se mantiene vibrando, ya que no estamos tirando de la misma con la misma fuerza que si aceleramos, con lo cual se produce esa vibración. A continuación os mostraremos todo el conjunto en el banco de trabajo para que veáis todas las partes del mismo, cómo funciona. Ya tenemos desmontado nuestro conjunto de cambio automático de esta scooter. Para ello lo primero que hemos hecho es retirar la tuerca que une el eje de la rueda al conjunto del embrague y la tuerca y arandela que une el eje de salida del motor con el variador. Lo siguiente que hemos hecho es retirar la correa de transmisión que transmite ese movimiento giratorio del motor hacia la rueda y vamos a centrarnos primeramente en lo que es el variador. Este variador, que como ya hemos dicho, tiene un plato fijo que solamente gira con el movimiento del motor. Ese movimiento giratorio se produce porque el eje tiene un estriado y el plato fijo tiene ese estriado también para que se transmita ese giro y no un movimiento hacia adentro o hacia afuera del plato. Si retiramos nuestro plato fijo, que como veis son dos platos que tienen un diseño cónico, ¿vale?, para crear esos diámetros de paso de la correa por lo que es el mismo variador. Una vez retirado, fijaos que tenemos aquí un cilindro que podemos deslizar sobre el plato móvil. Es realmente el plato móvil el que desliza sobre ese cilindro porque por medio de él pasa el eje de salida del motor. Si retiramos ese cilindro y nos fijamos en el plato móvil, fijaros que en la parte trasera también tiene otro plato sobre el cual se desplaza, ¿vale? Si retiramos este plato, que es el que va pegado hacia la pared del motor, nosotros retiramos este platito y fijaos que tenemos aquí interno al plato móvil cada uno de los rodillos que se encargan de producir ese movimiento por la fuerza centrífuga de los mismos. Si nosotros retiramos estos rodillos, dos de ellos, de los 6 que tiene, podéis ver las pistas en esta zona, pistas que son hacia la parte de fuera del variador, hacia el diámetro o la parte perimetral del variador, de una manera elevada. Es una pista que asciende. Por ello los rodillos, cuando hay un movimiento giratorio elevado, la fuerza centrífuga que se produce hace que estos mismos, por el peso de los mismos, hace que los rodillos se vayan a la parte perimetral, a la parte exterior del variador, con lo cual suban y por fuerza centrífuga empujen igualmente a este plato que teníamos aquí, que es el plato interno al plato móvil, ese plato que hace que se desplace ese plato móvil. En cuanto los rodillos empujan al plato, a lo que por fuerza centrífuga se abren, empujan al plato móvil y sale. Al salir ese plato móvil se juntará más o menos con el plato fijo, con lo cual el diámetro de paso de la correa será mayor o menor. Si nos fijamos ahora en lo que es el conjunto del embrague,
tenemos lo que es la campana del embrague, que la podemos retirar, ya que hemos retirado la tuerca que la sujeta, ¿vale? La campana del embrague, la cual tiene unas paredes internas en las que rozan las pastillas de embrague, eso lo explicaremos ahora. Pero fijaos que tenemos aquí el plato, un plato también fijo y un plato móvil de lo que es el conjunto del embrague. Entre esos dos platos, aquí podéis ver que hay un muelle, ese muelle de compresión, que es el que comprime hacia el plato móvil hacia el plato fijo, teniendo un diámetro de paso de la correa grande. Ya, entonces, ¿qué sucede? Que con ese resorte, ¿no es cierto? Este plato de acá actúa como un embrague, es decir, solamente actúa como un giro loco, digamos, ¿no? El que realmente va a controlar la transmisión es este elemento de acá. Esta partecita de aquí es muy similar a lo que sucediera también en una transmisión automática, o sea, donde esté esto bañado en un conjunto de aceite, ¿no es cierto? Esta parte de aquí es muy similar, también se explicó en el video de los toroides aquí. Y lo que sucediera entonces es que así se diera el funcionamiento, ¿no es cierto? Si controlamos la inclinación de los toroides, en este caso, por ejemplo, de esta moto con fuerza centrífuga, o puede ser también en el caso de transmisiones automáticas de vehículos con presión del líquido hidráulico, ¿no es cierto? Eso básicamente sería el funcionamiento. Ayer también ya vimos, bueno, antes de ayer vimos la parte de presión hidráulica del sistema. Y para ver si vamos terminando la clase de hoy, podríamos compartir, o digamos, voy a compartir con ustedes material bibliográfico acerca del tema, ¿ya? Una consulta. Sí. Eh, Sobre el CBT de banda, sobre el plato móvil, digamos, en transmisiones automáticas de vehículos, ahí tal vez el caso de que se dé por fuerzas centrífugas o siempre va a ser por líquido hidráulico. No, creería que siempre va a estar en líquido hidráulico de lo que se ha visto, ¿no? Porque, digamos, en nuestro medio, hay muy poquitas cajas que están, digamos, rondando por aquí. Por ejemplo, la línea de Hyundai maneja la línea de Hyundai, el Ioniq, el híbrido. También en los nuevos Toyotas Prius ya no viene con, o sea, viene con el tren cicloidal para integrar el movimiento de los motogeneradores, pero también integra ya una transmisión final con CVT. Eso en Toyota. En Hyundai está con la línea del Ioniq, está en Kia también una que otra. De ahí vehículos americanos y japoneses como Honda, de lo que se escucha un poquito, ¿no es cierto? Pero básicamente, o sea, este sistema acá de la motocicleta es un sistema mecánico netamente, ¿no es cierto? O sea, es totalmente centrífugo, totalmente mecánico. O sea, es un embrague mecánico, es una fuerza centrífuga que actúa aquí. Por acá, explicábamos, ¿no es cierto?, el tema de las bandas y el tema del control, digamos, hidráulico en las transmisiones que habíamos visto el día, me parece que el martes. Ya. Y para finalizar, como les decía, tenemos estas dos fuentes bibliográficas en donde vamos a poder ampliar mucho más el tema. ¿Ya? Vamos a poder ampliar mucho más el tema acá. Básicamente lo que tenemos aquí es una temática de tesis en donde se analiza un sistema CVT a base de correa, ¿no? Entonces, si nos vamos a los contenidos la tesis, ¿no es cierto? Hay algo del principio de funcionamiento y aquí un poquito habla sobre el tren motriz, los ejes, la correa, justamente la polea impulsora o la polea impulsada, el engranaje secundario, el sistema hidráulico, la bomba, los dispositivos de entrada y la operación como tal, ¿no es cierto? Por ejemplo, en parking, en reversa, en neutral, en directa S y en punto bajo, ¿ya? Es en cuanto a la primera tesis, ¿no es cierto? Y la segunda referencia bibliográfica sobre el tema que van a tener aquí es esta de acá. Es unas características, ventajas, este es de la Universidad de San Carlos de Guatemala
en donde hablan justamente sobre también transmisiones CBT, sobre todo y hacen una comparativa sobre las cajas estándar y Tiptronic. Entonces aquí vamos a encontrar contenidos cruzados, digamos, en comparación con las otras CBT versus Tiptronic, ¿no? Entonces igual, si nos vamos a los contenidos, ya, nos vamos un poquito a los contenidos acá, entonces tenemos, ¿no es cierto?, los principios de operación, igual asimismo la parte de antecedentes y ya la parte de los engranajes, sistema hidráulico, relaciones de transmisión, mantenimiento, historia, etcétera. ¿Ya? Ahora, verán, para terminar, ya se nos acaba, tenemos un minuto. Volvamos a entrar, creo que unos 10 minutos más para explicar qué es lo que vamos a hacer con esto de la infografía para ya terminar la clase. Ya, como ya se acaba la sesión, entonces les pido por favor nos volvamos a conectar para una ronda final de preguntas y para hablar sobre la infografía que tienen que hacer, ¿ya? Hagamos eso, amigos. Listo, Inge.